o tres o más reunidos en su nombre estén, ahí Él estará. Esa es su promesa y aquí estamos reunidos en su nombre. Esta es la oportunidad de nosotros presentar nuestra vida delante de Él en adoración, de rendirle nuestro corazón, de buscarle, de decirle: Señor, hoy me acerco a ti con gran necesidad en mi corazón de adorarte. Me acerco delante de tu presencia y quiero encontrar gracia. Hoy te adoramos, Padre. Adoramos tu presencia, Rey. Confiadamente nos acercamos a tu trono, Señor. Confiadamente, porque tú, a través del sacrificio que hiciste en la cruz, nos has perdonado, nos has hecho libres. Sanas mis heridas, cubres mi vergüenza. Eres mi alegría, paz en la tormenta. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo
acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Su palabra dice: acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia de Dios. Entrar por sus puertas con acción de gracias, con alabanza. Si usted siente que hay algo que estorbe su alabanza en esta hora, si usted siente que no puede fluir en adoración a Él, Él quiere perdonarlo. Él quiere borrar las rebeliones. Él quiere borrar todos sus pecados. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Tú me levantas. Nos acercamos a ti, Señor. Nos acercamos a ti como un niño. Cuando el Padre nos espera con los brazos abiertos, así estás tú en este momento, Señor. Tú nos esperas con brazos abiertos. Estás esperando para levantarnos. Adórale en esta hora. Eres maravilloso, Jesús. Bendito eres tú. Me levantas. Tú me levantas. Amado Jesús, te adoramos a ti, Señor. Eres hermoso, Padre, eres hermoso, Señor. Gracias por permitirnos acercarnos a ti, Padre. Tú nos rodeas con tus brazos de amor. Gracias te damos, Señor. Oh, eres hermoso, Padre, eres hermoso, Señor. Precioso eres tú, eres digno, Señor, de toda alabanza y adoración. Te amamos, Señor. Amamos tu presencia en este lugar, mi Dios. Hermosa presencia. Queremos adorarte, mi Dios, en esta mañana. Queremos adorarte, Padre. Queremos llenar tu trono de adoración, mi Dios. Queremos tocar tu corazón con nuestra alabanza, Padre. Tú eres el único que pesa y escudriña cada corazón que hoy está delante de ti, mi Dios. Recibe, Padre, nuestra alabanza y nuestra adoración. Que pueda subir delante de tu presencia con olor grato y fragante a ti. Te adoramos, Rey. Te adoramos a ti, gloria, Señor. Te adoramos, Cristo. Y esta mañana estamos ante ti, mi Cristo, que tú eres digno de toda adoración, tú eres digno de toda alabanza, Señor. Aquí estamos ante ti, mi Señor.
misericordia sobre mí, con todo el alma y el corazón adoraré. Eres bueno, No hay nadie como tú, dígale, no hay nadie como tú, Señor. Soy glorioso, tan bello y tan hermoso, eres bello. No hay nadie como tú, no lo hay, dígale, no hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Te adoramos hoy. Hermoso, hermoso Jesús. Santo, tú eres Rey, Señor, tú eres Rey. Te adoramos, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Damos gloria. Tú eres precioso, Señor. No hay nadie como tú, mi Cristo. Te adoramos, mi Rey. Sí, Señor, te adoramos, Padre. Adoramos tu presencia en este lugar, mi Dios. Eres hermoso, eres precioso, eres el Rey de nuestro corazón. Oh, a ti sea toda la gloria, a ti sea toda la gloria. Oh, te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Dele ese aplauso fuerte al Rey. Déselo fuerte, porque es para Él. Te adoramos, Señor. ¿Cuántos pueden decirle, levantar su mano y decirle, Señor, te adoro, yo te adoro, yo te exalto? Tu nombre es grande. Oh, te adoramos, Padre. Él es el dueño y Señor de este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Él es el dueño y Señor de nuestro corazón y de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Usted le puede decir, Señor, mi vida es tuya, mi vida es tuya. Yo no se escucho. Mi vida es tuya, dígaselo, entréguesela a Él. Mi vida es tuya, Señor, mi vida es tuya. Mi hogar es tuyo, mi casa es tuyo, todo es tuyo. A Él le pertenece todo, todo, hermano, todo. ¿Cuántos están listos para escuchar la palabra del Señor? Yo creo que no estamos muy listos, ¿verdad? ¿Cuántos estamos listos de escuchar la palabra del Señor? Amén. Así que en esta mañana abrimos nuestra mente, abrimos nuestro corazón a la palabra del Señor. Amén. Recibimos con un fuerte aplauso a nuestro pastor. Gloria sea el Señor. Dios les bendiga, hermanos. Qué alegría poder estar esta mañana aquí reunidos. Amén. Salude a su hermano que está a su lado, está atrás. Dígale, Dios te bendiga. Me alegra que estés aquí. Buenos días. Qué bendición poder estar aquí. Si ya saludó a los hermanos, puede tomar asiento. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de estar aquí reunidos. Amén. Y yo creo que el Señor ha estado hablando en nuestras vidas, más en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Recuerde que estamos en una serie titulada Punto Final y estamos hablando y aprendiendo acerca de los tiempos finales. Por todo lo que se está dando, hermano, yo creo que nosotros debemos de reflexionar y realmente entender que estamos en estos últimos tiempos. Y por eso estamos estudiando esta serie titulada Punto de Vida. Si usted se recuerda, estuvimos hablando la primera semana, comienzos del fin, y la semana anterior hablamos acerca del reloj profético de Dios. Hay muchas cosas
que han acontecido a través del tiempo que nos hacen pensar y nos hacen entender de que estamos viviendo los últimos tiempos. Amén. Y yo sé que cuando tratamos este tipo de temas nos vienen muchas preguntas. Y yo creo que por eso estamos aquí, porque hoy vamos a tratar de responder a preguntas que nos hacemos en lo personal y conocer a Dios, entender su voluntad y saber qué es lo que nos espera. Amén. Yo no sé si usted muchas veces tiene preguntas acerca de lo que viene para adelante, o qué va a pasar con nosotros, o qué cosas desconocemos que Dios tiene para nosotros. Y creo que ahí es lo importante de esto, que podamos entender, estudiar a la luz de la palabra lo que el Señor dice. Amén, hermano, es lo más importante. Por eso en esta semana, en la tercera semana, vamos a hablar acerca de el rapto o el arrebatamiento, que son palabras sinónimas, ¿verdad? Por eso preguntas que tenemos acerca del rapto, y esas preguntas muchas veces están relacionadas directamente a nosotros que somos la iglesia del Señor, porque nosotros pensamos, hermano, de que venir a Cristo, el Señor nos salvó, y uno se pregunta, ¿y de qué me salvó el Señor? ¿Verdad? Porque sigo viviendo aquí en la tierra, sigo teniendo los mismos problemas, las mismas dificultades, pero a medida pasa el tiempo nos damos cuenta de cómo el Señor va transformando nuestras vidas, nos está bendiciendo, y eso es solo el comienzo de algo eterno que Él tiene para nosotros. Amén. Pero por eso estamos aquí. Entonces, eso es importante que tengamos claro, que el Señor tiene respuestas a esas preguntas que nosotros podemos tener. Y yo quiero que usted abra su Biblia, porque todo lo que estamos hablando está relacionado con lo que es la iglesia. Cuando hablamos acerca del rapto, hablamos de la iglesia y de los que van a quedar en el mundo, ¿verdad? No hablamos de extraterrestres, no hablamos de ovnis, no hablamos de animales, porque la gente dice, ¿será que mi mascota se va a ir al cielo? Esa pregunta no está ahí, ¿verdad? Pero yo sé que muchos se han preguntado eso, ¿verdad? Si tiene su mascota, dice, ¿será que voy a tenerlo allá? Bueno, yo quiero decirle de que nos vamos a enfocar lo que es el alma del hombre, ¿verdad? Que es lo que por el cual el Señor murió en la cruz del Calvario. Él no murió por nada más que por el hombre, dice la palabra. Entonces, en eso nos vamos a enfocar, en eso vamos a aprender, y yo creo que usted debe de tener su mente y su corazón abierto a lo que el Señor vaya a hablarnos. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a escuchar la palabra del Señor? ¿Cuántos tienen alegría de que el Señor pueda darnos una respuesta de aquellas preguntas que tenemos? Amén. Abra su Biblia, hermano, ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Cuando hablamos acerca del rapto o el arrebatamiento, porque, hermanos, son palabras sinónimas, el significado es el mismo. Lo único que unas se utilizan para unas situaciones y otras para otras, pero básicamente para nosotros es lo mismo. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, ¿lo tiene? Dice la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así, ¿lo tiene? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se pongan tristes como los otros que no tienen esperanza. Ayúdeme, hermano, lea fuerte conmigo, por favor. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Dónde dice, hermano? En las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Dice la Escritura que el Señor dice que así va a ser ese momento en el cual Él nos va a recibir. ¿A dónde? Dice, ¿aquí en la tierra? No. ¿A dónde va a ser? En el cielo. Por eso el Señor dice que cuando iba a ascender al cielo, los discípulos estaban ahí viendo y preguntándole al Señor, pero ¿para dónde se fue Jesús? Al cielo, al cielo. Ellos lo vieron ascender al cielo para cumplir, hermano,
todo lo que la palabra había establecido, y por eso nosotros tenemos que tener nuestra mirada puesta arriba, amén, porque el Señor está ahí. Él vive en nosotros, pero Él vendrá, hermano, de una manera literal del cielo. Entonces nosotros entendemos todas estas cosas, porque a veces al pasar el tiempo o al no escuchar esto, creemos de que todo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida ha sido en vano, pero tiene una recompensa. Y yo creo que usted y yo la tenemos, porque el día que, como dice la palabra, creímos en Jesucristo, que murió y resucitó. Si usted no ha creído en Jesús, que murió y resucitó, porque hay gente que cree en Jesús como aquel hombre, como aquel profeta, como aquel que dejó, como una persona famosa en la historia humana, e hizo muchas cosas, pero realmente no lo reconoce, no reconoce estos acontecimientos que han transformado no solo la vida nuestra, sino realmente la vida de la humanidad. Amén. Entonces nosotros debemos de tener claro que estas palabras que encontramos aquí provocan en nosotros muchas preguntas, que a veces, hermano, el Señor tiene las respuestas, pero por nuestro poco conocimiento de poder escudriñar la Escritura no la podemos encontrar. Pero en Juan 14, versículo 1, Juan capítulo 14, versículo 1, el Señor le decía a sus discípulos estas palabras, porque yo sé, hermano, que cuando nosotros pensamos acerca de ese momento glorioso que como iglesia esperamos, amén, hermano, algunos se ponen tristes, ¿verdad que sí? ¿O no? Todos están contentos, sí, amén, dice uno, ¿verdad? Pero en algunos surge ese temor interno de que, ¿y yo? ¿Qué pasará conmigo? Porque realmente, hermano, a veces causa muchas inseguridades por la vida que hemos podido estar teniendo delante del Señor, ¿verdad? Pero bueno, dice Juan capítulo 14, versículo 1, hermano, y esta es una palabra que debe de fortalecernos en medio de las dificultades que nosotros pasamos. Dice, no se turbe, dice, vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Escuche, cree en el Padre y cree en mí. Jesucristo dijo, yo no vengo a hacer mi voluntad, sino vine a hacer la voluntad del Padre. Esas fueron las palabras de Jesús. Él nos está diciendo, hermano, que no nos turbemos, que no nos angustiemos, que muchas veces lloramos por cosas que quizás hemos perdido, por situaciones que hemos pasado. Pero a la final de todo, yo creo que el Señor nos conforta con esta palabra cuando dice en el versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuere así, yo os lo hubiera dicho. Voy pues, escuche, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré. ¿Qué dice, hermano? ¿Qué dice ahí? Vendré, repita conmigo, vendré, dice el Señor, otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Si usted se da cuenta, el Señor estaba dándole un adelanto a estos discípulos, igual que usted, igual que yo. A veces no podemos entender más que el Señor nos salvó y ha cambiado nuestra vida. Pero Él nos dice en esa palabra que no nos turbemos, que Él tiene una promesa para nosotros. Él tiene preparada una morada, dice. Y si no fuese así, dice, el Señor dice que Él nos va a tomar. O sea, cuando leemos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y dice, hermano, que Él va a venir por nosotros y vamos a unirnos a Él y vamos a estar con Él en el aire. Porque al Señor, hermano, no le interesa realmente mantenernos viviendo aquí en un mundo contaminado, en un mundo lleno de maldad, un mundo corrupto, porque ese es el corazón del hombre. Desde que nacemos con esa naturaleza pecaminosa, porque somos, hermano, somos descendencia de Adán. Por eso el hombre es perverso desde el nacimiento, pero tuvo que, así como el pecado entró por un hombre, tenía que ser quitado también a través de un hombre, y fue a través de Jesucristo aquí en la tierra. Amén. Denle un aplauso al Señor, porque le digo todo esto para que podamos entender todas estas cosas. Ahora, ahí en sus notas, por favor, le voy a pedir que preste atención
Porque usted se preguntará, probablemente tenga la respuesta, pero es importante que nosotros afirmemos y confirmemos la respuesta de las preguntas que nosotros tenemos o que la gente pueda tener. Y una de ellas, hermano, es ¿por qué hay rapto de la iglesia? ¿Por qué? Le voy a decir la razón por la cual el Señor va a arrebatar la iglesia. Y una de ellas, si lo encontramos en Juan 14:1, el que acabamos de leer, dice, para que estemos con Él para siempre. Amén. ¿Usted quiere estar con el Señor para siempre? No solo imagínese si vivimos aquí en la tierra y nos sentimos bien porque sentimos su presencia, porque el Señor nos bendice, en un mundo lleno, hermano, de maldad, de contaminación. Recuerde que el Señor, hermano, le ha dado potestad a la maldad en la tierra para que el hombre pueda discernir entre lo bueno y lo malo. Dios tiene el control, pero le ha dado esa potestad para que todas estas cosas se den aquí y podamos reconocer que solo Él es el camino. Y entonces, hermano, esa es una de las razones que entendemos ahora por qué es el rapto de la iglesia, para estar unidos con Jesús. Amén. Ahora, el Señor nos llena de bendiciones, el Señor es maravilloso con nosotros. Para aquellos que hemos perseverado, para aquellos, hermanos, que hemos vivido rectamente delante de Él y que hemos entendido el valor de la gracia de nuestro Señor. Ahora, también una de las situaciones por el cual el Señor arrebatará la iglesia, y por eso también es importante, es para librarnos de la tribulación. Y yo sé que lo hemos escuchado y estas palabras usted las ha escuchado en estas 3 semanas, pero también tenemos que tener claro que así como hay un cielo, hay un infierno, así como hay bendición, también, hermano, hay castigo. También dice la misma palabra que el Señor no ha condenado a nadie. Las personas se condenan a sí mismas. Así dice la palabra. El Señor nos ha salvado. Él ha venido a salvarnos. Pero el hecho de rechazarlo, básicamente estamos nosotros rechazándolo. Nos estamos condenando a nosotros mismos. Entonces, la razón por la cual el Señor va a arrebatar la iglesia, el rapto de la iglesia, es para estar unidos con Jesús para siempre. Amén. Que ya eso es un gran motivo por el cual nada más entender esto. Y lo otro, hermano, para librarnos de la tribulación. Los únicos que se van a librar de la tribulación es la iglesia. Ahora, dice en Apocalipsis capítulo 6, versículo 15, y entienda todo esto. ¿Qué pasará en esos tiempos de la tribulación? Y los reyes de la tierra, los tiene Apocalipsis 6, 15, por favor. Dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y descendían a los montes, a las peñas. Caed sobre vosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Mira, hermano, en ese momento, si aún solo escuchar de todas las catástrofes que están pasando, no sé si usted ha escuchado que mucha gente poderosa ha hecho sus búnkers. No sé en qué país, no recuerdo el nombre, pero me quedé admirado. Hermano, nadie podrá escaparse de la ira del Señor en ese momento de la tribulación. Se puede imaginar la bendición de estar con Jesús para siempre y aparte de librarnos de esos momentos que van a pasar aquí en la tierra. Entonces, eso es lo importante de entender, por qué el Señor va a arrebatar, hermano, o va a venir por la novia, que es su iglesia. Amén. Yo pensé que usted iba a estar más contento, hermano. Recuerde que eso es para nosotros. Si nosotros somos la iglesia del Señor, hermano, estas bendiciones son para nosotros, amén. Si nos duele un callo, lloramos y nos revolcamos porque nos salió un uñero. ¿Se puede imaginar pasar estos momentos difíciles, hermano? Oiga, solo con saber, le voy a decir algo. Cuando hablamos acerca del arrebatamiento, dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Y a veces pensamos que ese momento puede ser que sea así y que ya no estemos. Pero muchos estudiosos también piensan que en ese momento todos podrán ver cuando el Señor esté arrebatando a la iglesia. No lo sabemos. Oiga, ¿cómo la gente va a saber de que la iglesia del Señor se está yendo? Porque ya estaremos ausentes de acá, pero será algo que todos hablarán de que ya no está la iglesia, que mucha gente ascendió al cielo.
Entonces eso nos da a entender que probablemente haya gente que vea cuando la iglesia se esté yendo. ¿Me entiende, hermano? O sea, pensamos que va a ser, uy, ya desaparecí, ya. Esos muchos piensan, pero otros es que nos van a ver ascender al cielo. Amén, hermano, denle un aplauso al Señor. Mire, hay situaciones que no entendemos. ¿Sabe por qué? Porque cuando Elías fue arrebatado, lo vio Eliseo. Cuando el Señor ascendió al cielo, lo vieron los discípulos. Entonces, no sabemos cómo será. Pero bueno, ese es como decir el paquete del viaje. Ya sea que nos vean o no nos vean, hermano, lo importante es que nos vamos a reunir allá en el cielo con nuestro Señor. Amén, hermano. Eso es lo más importante de todo esto. Dice Lucas 21:33. Le estoy hablando las razones, hermano, por las cuales, o las preguntas por las cuales el Señor va a raptar la iglesia, la va a arrebatar. Dice Lucas 21:33, dice, el cielo y la tierra, ¿qué dice? Pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos. Escuche, la salvación es individual. Yo sé que es bonito venir en familia, pero es individual. Dice la misma palabra, que vuestros corazones no se carguen de glotonería, de embriaguez, de los afanes de esta vida. Dice, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Le está hablando, hermano, a aquellas personas que quizás se les ha brindado la oportunidad. Mire que nosotros aceptamos esa oportunidad, aceptamos esa invitación de aceptar a Jesús, de vivir, que Él viva en nosotros y que sea el Rey de nuestras vidas. Pero muchas personas no. Y mire lo que sigue diciendo la palabra, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Versículo 36. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Que ese día nosotros digamos, aunque estemos haciendo lo que estemos haciendo, hermano, pero que el Señor en ese día nos encuentre haciendo cosas dignas, cosas honestas. Si estamos trabajando, como dice, todo lo que hacer, hacerlo como para el Señor, honrándolo a Él, amén. Si estamos orando, qué bendición. Si estamos en la iglesia, qué bendición, amén. Hermano, que sea en aquel momento que estemos honrando al Señor, amén. Que no sea un momento de ira, porque bueno, el Señor ahí aplica la gracia, pero hermano, esas son las situaciones que nos hacen dudar a nosotros. Si ese momento llega, ¿qué pasará? Porque recuerde, el Señor nos salvó, dice, para darnos vida eterna. Amén. Entonces, ahora entiende usted la razón por qué el Señor va a arrebatar la iglesia. ¿Por qué del arrebatamiento, el rapto de la iglesia? Para estar con Jesús para siempre y para librarnos de esa tribulación, de esa ira venidera. Y a veces la vemos tan lejos, hermano. Es como cuando nosotros miramos a nuestros hijos, dice, de aquí que crezca, dice uno, y de repente se le hace un gran hombre, una gran mujer. El tiempo va volando, hermano, y no sabemos. Y es algo que debemos de entender. Ahora, la pregunta es aquí, la siguiente pregunta, ¿se quedarán creyentes en el rapto? ¿Se quedarán creyentes? Escuche esto. No le estoy diciendo se quedará la iglesia, se quedarán creyentes. Mire, porque le voy a decir algo. Dice la palabra que los diablos, digo. Hermano, los diablos. Usted sabe que los demonios dicen, creen. ¿Y qué dice? ¿Qué dice la palabra? Usted sabe el versículo. Dice que creen y tiemblan. Hermano, los creyentes creemos y no temblamos. ¿Creen en el Señor? Sí. Pero tiembla le vale. Vive como quiere, hace lo que quiere, cuando le da la gana, cuando le da antojo, como que fuera una comida. Entonces, hermano, pero los demonios, ¿dónde van? ¿A dónde es su lugar? Hermano, y entonces, y ellos están, fíjense que creen y tiemblan, y los creyentes creen y no tiemblan. Entonces, qué duro está eso, ¿va? Bueno, yo no sé, ¿verdad? Pero bueno, le quiero decir, hermano, que se quedarán, sí se quedará creyentes. Recuerde algo, que la gracia vino a través del pago de Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque dio su vida por nosotros, porque quien tenía que ir a esa cruz éramos nosotros. De una manera literal, teníamos que morir en esa cruz. Pero Jesucristo nos libró de la muerte.
y nos dio vida eterna. Ahora, le voy a decir algo, sí se van a quedar creyentes y ahí será, hermano, el crujir de dientes, el lamento de entender que escuchamos la palabra y que se nos instó, se nos enseñó a vivir para Él. Porque le voy a decir, hay misterios de parte del Señor. Eso que salvo, siempre salvo, es una mentira. ¿Sabe qué? El que dice el Señor, el que es hijo, las obras del Padre hacen. Eso es así, hermano. Eso es así es. Entonces nosotros lo que hacemos es arroparnos con una vestimenta de mentira. Y yo creo que aquí estamos para entender de que cuando eso pase, el Señor va a levantar la iglesia. Ninguno que es la iglesia del Señor se quedará. Pero sí se quedarán creyentes que no fueron fieles a la palabra del Señor. Amén. Entonces, ¿se quedarán creyentes? Sí se quedarán creyentes que creyeron, pero que no vivieron como el Señor decía en su palabra. O sea, no era la iglesia del Señor, porque el Señor hace distinciones, hermano. Nos guste o no, el Señor hace diferencias entre blanco y negro, entre frío y caliente, entre cabritos y ovejas. Amén, hermano. Pues poquitos amenes hay en esta mañana, ¿verdad? Pues la verdad de que la iglesia es la que se va, pero sí se quedarán creyentes que asistían pero no creían. Creyentes a medias. Primera de Tesalonicenses, leamos nuevamente 4:13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se pongan tristes como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ahora, la pregunta aquí es, ¿qué pasará con aquellos creyentes que no se fueron? ¿Qué pasará? ¿No se ha preguntado usted? Ese no lo tome como un plan B, porque usted tiene que tener seguro que tiene su boleto de ida, amén. Pero para aquel otro que asiste a la iglesia, pero no es usted, pero que sí se va a quedar, amén. Porque sí se va a quedar. O sea, hermano, no es porque yo lo esté mandando, dice, me está maldiciendo. No, yo no lo estoy maldiciendo. Él se va a quedar porque Dios es justo. Dios es el que se lo va a llevar y Dios es el que va a determinar quién se va a quedar, no soy yo. Por eso dice, mira, a sí mismo. Ahora sí se va a quedar. Y en ese momento, hermano, pasarán cosas que serán dolorosas, pero la misma palabra nos dice que habrá esa oportunidad para esas personas, pero será a costa de su propia vida. Y a veces eso, hermano, no lo queremos escuchar. Cuando la Biblia habla acerca de esos 144,000 sellados, se recuerda, habla literalmente de judíos. Por ellos, judíos serán. El Señor tiene un trato. Si usted se da cuenta, hay algo que debemos de entender cuando hablábamos del reloj profético de Dios. El Señor tiene un trato con Israel y no podemos obviar. Israel es la que nos está mostrando que el Señor viene por su iglesia, que se está acabando el tiempo que el Señor ha determinado para los judíos. Recuerde que ese tiempo de gracia es como, ok, paré el reloj profético porque tengo un trato con Israel y en este tiempo de gracia tengo a este remanente que ahora quiero salvar, que es la iglesia. Cuando la iglesia sea levantada, entonces el Señor empieza a activar el reloj profético para Israel, no para la iglesia, porque la iglesia ya fue llevada. Por eso usted escucha de acerca de los últimos 7 años, ¿verdad? Es porque el Señor activa ese reloj profético para los judíos, no para la iglesia. ¿Me está entendiendo, hermano? Entonces por eso el Señor levanta a la iglesia para salvar a la iglesia. Porque viene la tribulación, viene el juicio, pero habrá gente que asistía a la iglesia, que conocía de Jesús, porque este pueblo va a tener que reconocer que Jesús es el Mesías. Denle un aplauso al Señor por eso. El problema es que ellos no lo reconocen. Pero habrán creyentes que sí sabían que Jesús era el Mesías, lo único que simplemente no temblaron, hermano. Entonces pasarán cosas difíciles. Dice 1 de Corintios capítulo 15 versículo 22, está en una versión NTV, no sé, ahí está. Dice, así como todos mueren, porque todos pertenecemos a Adán. Escuche cómo es. En esta versión NTV, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. ¿Quiénes? Los que pertenecemos a Cristo. Pero esta resurrección tiene un orden. Escuche el orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha.
Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Hermano, ¿de quiénes está hablando el Señor? Escuche, habla de Cristo. Habla de aquellos, primeramente, como la primera cosecha, Jesús. Habla de la iglesia y habla a aquellos que van a morir en ese tiempo de tribulación. Y ahí es donde nosotros pensamos, no, yo mejor me espero, como dice, yo me voy a esperar como tradicionalmente en nuestra cultura, esperar hasta el último minuto, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿No se da cuenta? A la última hora, al último minuto, y hasta le reclama uno en la ventanilla, ¿verdad? Pero no han cerrado, dice. Porque son las 4:59 y cierran a las 5, ya las personas ya están recogiendo los cachivaches porque ya se quiere ir para la casa, pero no es la hora. Entonces, hermano, no se equivoque, porque le voy a decir algo, si en este tiempo de gracia nosotros somos tan débiles, ¿usted cree que en estos momentos de tribulación, creyendo en Jesús, escuche, porque no obra el Espíritu Santo que te va a redarguir, va a ser a través de lo que tú escuches y tú tendrás que hacerte tu propia conciencia? Ya no habrá un Espíritu Santo que te diga, no lo hagas, es pecado, eso no le agrada al Padre. No habrá eso. Amén, hermano. Pero habrán algunos que dicen, sí, esa es palabra de Dios, eso no está bien, eso estaba escrito en la Escritura. ¿Y sabe qué? Ahí es donde tendrán que negar a Jesús, y muchos lo negarán, hermano. Si algunos aplican ayuda para el gobierno mintiendo y no son honestos para poder obtener un beneficio, hermano, ¿usted piensa que va a aceptar a Jesús sabiendo que su vida es la que está en juego? Le estoy poniendo ejemplos bien claros. Amén, hermano. Entonces la gente tendrá que morir para eso. ¿Y sabe dónde dice la palabra? En Apocalipsis capítulo 7 versículo 9, porque dice que cuando eso pase, los ricos, los poderosos, todos van a buscar sus búnker, las montañas y todo, para escapar de la muerte, pero no podrán. Pero habrán creyentes que también entenderán de que ya no está la iglesia, ya no tendrán un lugar donde congregarse, ya no tendrán un lugar donde alguien ore por mí, hermano. Ya no habrá eso. Entonces ahí será perseguidos aquellos. Dice, yo lo miraba que salía de la casa con la Biblia, pero mira que se quedó, aquí lo voy a volar. Porque el enemigo no querrá saber nada que tenga que ver con Dios. Amén, hermano. ¿Usted cree que podría soportar si se quedara? No le estoy mandando para la tribulación, pero si se quedara, ¿usted cree que podría aguantar esos tiempos? Hermano, si no aguantamos los tiempos de la gracia, no vamos a aguantar esos tiempos. Pero habrá gente que sí lo va a hacer. Ahora, dice en Apocalipsis 7:9, dice la palabra, solo voy con 2 preguntas. Dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, escucha esto, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, dice, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo les dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido, escuche esto, ¿de dónde dice? De la gran tribulación. No es la iglesia va a estar con él. ¿De dónde salieron estos? De la gran tribulación, dice. De la gran tribulación, así dice la palabra. Y usted puede buscar todo tipo de traducciones. Y dice, y han lavado sus ropas y se han emblanquecido en la sangre del Cordero. Eso es lo que dice la palabra. O sea, le estoy haciendo ver esto no para que usted piense que me voy a quedar para el tiempo de la tribulación, no. Sino que la iglesia del Señor se tiene que ir en ese primer viaje. Amén. En la versión NTV, versículo 13, dice la palabra, estos son los que murieron en la gran tribulación, en una nueva versión. Por eso le pido que lea diferentes versiones para que tengamos mayor entendimiento. Dice, estos son los que murieron en la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero. Perderán la vida por Jesús. Muchos, dirá usted, han perdido la vida por predicar el evangelio, sí, pero dice la misma palabra en 1 de Tesalonicenses, hermano, de que
no nos entristezcamos por ellos, porque juntamente con los que vivimos, como aquellos que murieron. Pero cuando habla del arrepentimiento, del arrebatamiento, todavía no han muerto esas personas. O sea, hay otro grupo. Y ahí entraríamos, hermano, en las recompensas que el Señor dará. Y eso ya sería para otro tema. Pero para que podamos entender esto, que la única oportunidad que tenemos para irnos con el Señor, hermano, es en ese momento. Porque en lo demás, nadie, hermano, ahora puede decir sí, pero si no puede ahorita, mucho menos podrá después. ¿Estamos claros en eso, hermano? Ahora, ¿quiénes son los que se van a quedar? Los malos siervos, los tibios, los inútiles, los que nunca fueron sal de la tierra. Ay, hoy sí, mejor no hubiera dicho lo que se va a quedar. Amén, hermano. Denle un aplauso al rey, ¿sabe? Ahora, dice, otra de las preguntas, hermano, porque estamos hablando de las preguntas acerca del rapto. ¿Los niños se van en el rapto? ¿Los niños se van en el rapto? Le voy a decir algo. Depende. Es una respuesta que tiene, es una pregunta, que tiene la respuesta en la Biblia. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Qué le parece si leemos lo que la Biblia dice? Lucas capítulo 18, versículo 15 dice la palabra. Escuchen. Los que dicen que sí, traían a él, lo tiene Lucas 18, 15. Los discípulos querían alejar a los niños de Jesús. Traían a él los niños para que los tocase. Lo cual viendo los discípulos le respondieron. Mas Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Ahora, nosotros tenemos que definir lo que es un niño. Aquí está hablando acerca de niños, de padres que seguían a Jesús. Mi hijo se va a salvar porque viene en un hogar cristiano. No. Quiero decirle que nosotros tenemos que definir lo que es un niño. Hermanos, las organizaciones no cristianas, sino mundiales, determinan que un niño puede discernir entre lo bueno y lo malo, escuche esto, de 8 a 10 años. Pero ahora hay unos que desde antes de esa edad pueden discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces usted puede ver a su muchacho de 11 años con 11 meses y 29 días y dice, el Señor vino y se va. Se equivoca. Porque ese muchacho puede discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Entiende, hermano? Entonces, cuando aquí habla, y los que dicen que sí, habla específicamente de este pasaje. Pero cuando nosotros definimos lo que es un niño, tenemos que determinar entre si ya discierne entre lo bueno y lo malo. Y aquí, hermano, entra el trabajo de padre de familia. Usted sabe qué nivel de madurez tiene su hijo. Y a medida usted lo ve haciendo cosas indebidas, es cuando más tiene que preocuparse para que busque a Cristo y lo acepte como su Salvador. Amén, hermano. Aquí usted no puede decir porque tiene 12 años, este niño se va en el rapto si viene en este momento el Señor. No nos equivoquemos. Se da cuenta cómo las cosas son más profundas de lo que a veces parecen. Mire, hermano, hay niños que a la edad de 5, 6, 7 años andan robando, distribuyendo droga. Niños que andan haciendo, ¿sabe por qué? Porque a veces nosotros los minimizamos y ellos son más astutos y más inteligentes que lo que nosotros pensamos. Aquí en este país se ha ido reduciendo la edad de lo que era un joven a un teenager y a un jovencito, a un adolescente. Hermano, ahora un teenager está entre 10 a 12 años, o sea que usted ya tiene lo que nosotros en nuestro país, dependiendo de la generación, era de 15, 16 años, aquí ya está de 10 a 12. O sea, hay cosas que han cambiado, yo no le estoy diciendo, por eso le dije, eso depende de la madurez de ese niño.
Y usted dirá, no, pero Jesucristo fue a los 12 años. Mire, yo le voy a decir, hay cosas que la palabra nos da como ejemplo de lo que era Jesús de su niñez. Pero ahí tendría usted que ver acerca de lo que era María y José con Jesús. Amén, hermanos. O sea, que hay una gran responsabilidad. ¿Y dónde nosotros podemos encontrar esto? Lo que dice Proverbios capítulo 22:6. Dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Quiere decir que hay una labor que tenemos que hacer. Pero por eso cuando un niño se bautiza, ya no usted pretenda que se quede porque esté haciendo cosas indebidas. Porque el bautismo era confesar a Jesucristo públicamente, reconocer que era el Señor de sus vidas. Ya no porque es un niño, ya será tratado como un adulto. La Biblia no establece cuándo un niño puede bautizarse o cuándo debe de aceptar a Cristo. No lo establece, tampoco lo va a hacer cuando acaba de recién nacer, como lo hacen muchos. No, porque no tiene conciencia. Le estoy diciendo que es aquel que pueda discernir entre lo bueno y lo malo. Eso va a determinar si nuestros hijos se quedan o se van. Amén, hermano. Yo sé que yo quiero que mi hijo se vaya. Instrúyalo en el camino del Señor, para que él tome su propia decisión. Porque aquí no es un combo, hermano. Aquí no es que compro el boleto para mi familia. No es así. Aquí es de una manera individual. ¿Estamos claros, hermano? Ahora, ¿por qué usted dice de que se van a quedar algunos? Dice, algunos serán cubiertos por la fe de los padres, porque lo instruyeron en Proverbio, en lo que dice Proverbios 22:6. Pero podemos encontrar, hermano, aún en el libro de Revelaciones, en el Apocalipsis capítulo 13 versículo 16. Mire lo que dice la palabra del Señor, hermano, en esos tiempos de tribulación y dificultad. Dice, ¿lo tiene? Proverbios 13:16 dice, y hacía que a todos, escuche esto, ¿lo tiene? 13:16, ahí, ¿qué dice? Hacía que a todos, ¿qué dice? Los pequeños y grandes. Ay, hermanos, chiquito de estatura, pero perverso, hermano, peor que un adulto. Ahí la palabra está hablando acerca de gente pequeña, y no de estatura, sino de edad. Usted puede leerlo. Dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. ¿De qué está hablando eso, hermano? De la marca. Quiere decir de que sí se van a quedar niños. O sea, niños para el concepto que nosotros tenemos, pero no de madurez delante del Señor, porque pudieron haber discernido entre lo bueno y lo malo. Y Dios, hermano, tiene un trato misterioso y maravilloso. Pero nuestra labor es instruir a nuestros hijos, porque desde el momento que su hijo tiene 6, 7, 8 años, si discierne entre lo malo y lo bueno, donde dice mentira sabiendo que es malo mentir, donde anda haciendo cosas indebidas sabiendo que es malo, hermano, ya no es inocente delante del Señor. Amén, hermano. Qué triste se pusieron los padres. Hay otro pasaje en Ezequiel 14:12 donde habla acerca de los hombres de Dios, porque usted puede ser muy buen cristiano, hermano, pero su hijo perverso. ¿Usted cree que no me preocupo yo por mis hijos? Digo, Señor, que ellos te acepten a ti, que ellos realmente te amen a ti. Porque aquí habla, hermano, de hombres que realmente el Señor salvó, como Noé, Daniel y Job, pero no a sus hijos. Ahí lo puede leer en Ezequiel capítulo 14 versículo 12. Ya no me da tiempo para responder la última pregunta, pero ahora está entendiendo usted, hermano. ¿Conoce niños usted inocentes y hay niños, hermanos, que uno dice, wow, tan chiquito, y mira las cosas que hace, hermano? Niños que a la edad de 6, 7 años están viendo pornografía. Niños, hermanos, que a la edad de antes de los 10 años tienen relaciones sexuales. Y muchas de esas cosas son provocadas por los padres. Niños que mienten, que roban. Hay muchas cosas. ¿Por qué usted cree que el derecho del niño, hermano, no es que no se le castigue o se le maltrate? No. ¿Sabe qué es? Es un ataque del diablo, porque sabe de que entre menos corrige usted a su hijo, más perverso se vuelve cuando llegue a la edad adulta, y más rebelde está su corazón. Amén. Amén, hermanos. La última pregunta, no sé si usted se había hecho esas preguntas, pero yo me hice esas preguntas. ¿Cuándo ocurrirá el rapto? ¿Cuántos de ustedes quieren saber cuándo va a ocurrir?
Le voy a decir algo. Como dice la palabra, que no se turbe vuestro corazón. Nadie sabe. Nadie sabe. Lo único que podemos ver es como la higuera. O podemos ver cuando empiece a amanecer y sale el sol, decimos, wow, ya está clareando el día. Dice Hechos capítulo 1 versículo 6, palabras de Jesús a sus discípulos, aquellos con los que comió, que instruyó, que enseñó, que corrigió, que perdonó, porque también ya les había perdonado las veces que lo habían negado. Estos, entonces los que habían venido se reunieron y le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no nos toca a nosotros, hermanos. Diga a nosotros, por favor, saber los tiempos y sazones. El Señor está hablando, hermano, de el tiempo divino y el tiempo humano. No nos toca del Cronos y Kairos. No nos tocan esos tiempos a nosotros. Lo único que nos toca es vivir para el Señor. Amén. Lo único que sí podemos saber es que va a ser al final de la trompeta. Y eso lo leemos en Primera de Tesalonicenses. O sea, hermano, la trompeta era ese instrumento musical que se utilizaba muchas veces para la guerra, para avisar, para las celebraciones. Cada una de ellas tenía un diferente toque. No está hablando de la trompeta final, no está hablando de eso. Era, hermano, ahí habrá de hablar acerca de la fiesta de la trompeta. Pero aquí habla acerca de que ese día con voz de mando, con trompeta de Dios. O sea, al final de la trompeta. Y a veces Dios nos está hablando, hermano, escuchamos nosotros, hermano, como cuando el sonido de guerra, ¿verdad? Prepárate. Así a veces está el Señor tocando. Nos está tocando a través de su Espíritu Santo y nosotros no logramos discernir. No lo logramos discernir. Creo, hermano, que estamos en estos tiempos. Y ya le voy a leer 1 Corintios 15, 51. He aquí, dice el Señor, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Escuche, ¿qué dice? Transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué dice ahí? A la final de la trompeta. Se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. O sea, hermano, que cuando el Señor toque esa trompeta, se puede imaginar ese momento donde todos los muertos, la tierra entregará a esos muertos. ¿Cuáles muertos? Los muertos de la gracia, desde Hechos hasta el arrebatamiento de la iglesia. Luego el Señor hará otra resurrección, aquellos que murieron en el tiempo del Antiguo Testamento, no cuando la iglesia estaba, porque le dije que Dios tiene un trato con la iglesia. ¿Cuáles muertos son? Esos, los que creímos, hermano, firmemente, morimos creyendo en Jesús. Luego habrá esa otra resurrección cuando el Señor activa ese reloj profético para el pueblo de Israel, que allá hay otros muertos, porque esos muertos no murieron creyendo en Jesús, murieron creyendo en el Padre. ¿Me entendió, hermano? ¿O lo dejé más confundido? Denle un aplauso al Señor por eso. O sea, hermano, que esto es para hablar mucho. O sea, no son los mismos muertos. Yo espero que haya sido respondida a sus preguntas. Démosle gracias al Señor en esta hora. Cierre sus ojos, por favor.